Bien, durante el bloque 2 estaríamos hablando de acontecimientos históricos que han ocurrido y que han contribuido a las ciencias sociales y cómo se ubican en el espacio y en el tiempo. En este caso, recordemos entonces que las ciencias sociales provocan el estudio de las ideologías y los pensamientos y el conocimiento. Tomando eso en cuenta, el primer acontecimiento histórico que vamos a tomar como parte influyente de las ciencias sociales es la etapa de la Ilustración. A la Ilustración, el filósofo alemán Immanuel Kant en 1784 la define como cuando el hombre se desprendió de su inmadurez causada por él mismo. Eh, Todos los periodos anteriores a la Ilustración, la Edad Media, la la edad feudal y todos estos elementos, eh, habíamos visto que los seres humanos no tenían una forma de pensamiento crítico propio. No había alguna situación donde se permitiera el libre albedrío, la libre expresión, etcétera, ¿no? Eh, no se usaba la inteligencia propia, según Kant. Una vez que llegamos a la etapa de la Ilustración, se empieza con el conocimiento científico y la capacidad para asimilar y reelaborar información y pensamientos que permiten que nosotros tengamos una capacidad más amplia al momento de analizar las cosas. Durante el proceso de la Ilustración o durante la etapa de la Ilustración, hubo dos teorías perdón, dos teorías que construyeron un par de corrientes que permitían identificar diferentes líneas de pensamiento. La primera teoría eh, es fundamentalmente francesa y proviene de un filósofo que conocemos como Montesquieu. Montesquieu tenía una obra principal que se llamaba El espíritu de las leyes y señala en qué momento se imponen las nuevas ideas, ¿no? En qué momento van creciendo estos nuevos corrientes de pensamiento y cómo se van amplificando y desarrollando de manera que los seres humanos los van aceptando como tal. Posteriormente también aparece Voltaire, también francés, y se hace famoso por sus críticas pues a la autoridad. Constantemente habla en contra de las autoridades, en contra de la iglesia, que era una de las más eh, influyentes en el tiempo de la Edad Media y posteriormente en los primeros años de la Ilustración también. Controlaban mucho la ciencia. Entonces, estos filósofos franceses, sobre todo, pues empezaban a debatir esa necesidad, ¿no? Y pues sus escritos, por lo general sarcásticos, tendían a pelear el hecho de que los seres más poderosos estuvieran alineados pues con ideas retrógradas, ideas que no tenían fundamentos según él. Viene, ¿no? Después de ellos dos, de Montesquieu y de Voltaire, viene también Rousseau. Rousseau tiene, pues pertenece a la misma generación que Montesquieu y que Voltaire, y tiene ideas muy parecidas, pero él iba más hacia el lado de lo sentimental, de lo emocional. Em, Sus escritos tenían una sensación un poco más romántica en cuanto a la forma de pensar y de establecer el cómo divulgar conocimientos y teorías, ¿no? Em, Todos estos datos o todas estas corrientes de pensamiento que permitían al ser humano ahora tener una capacidad más amplia de expresión, una capacidad más amplia crítica, se van a ver recopiladas en la gran enciclopedia francesa, eh, que fue editada igual por franceses, en este caso Diderot de D'Alembert, y eh, ellos recopilaron información de todos los puntos del mundo conocido en ese tiempo y desarrollaron esta enciclopedia, ¿no? La enciclopedia, al final de cuentas, como bien saben ustedes, tiene un objetivo y ese objetivo es concentrar la información y el conocimiento para que esté al acceso de todos. Em, el periodo en el cual se establece en la etapa de la Ilustración está entre 1620 y 1750 y no abarcó nada más el aspecto de la crítica social,
sino que también hubo un, ¿cómo decirlo? Hubo una capacidad más allá de lo social, ¿no? Artística, eh, obviamente de escultores, de música, de pinturas, que permitieron que se abandonara esta ideología o este orden basado en la iglesia y que ahora se hiciera un orden basado en el ser humano o en el hombre, ¿no? Eh, y obviamente la etapa de la ilustración pues es algo que se viene a representar en todos lados, tanto en Europa como en América. Recordemos que para ese tiempo, entre 1620 y 1750, ya la mayoría de América estaba colonizada y muchas ideas pues llegaban desde Europa hasta aquí, ¿no? Eh, esta etapa de la iluminación o la ilustración viene a conocerse entonces como el siglo de las luces o los 100 años de las luces y se le llamó también el movimiento de los iluministas porque creían que con sus obras, con su teatro y con su eh, ideología iban a despejar las tinieblas, iban a iluminar los siglos de oscurecimiento, ¿no? Iban a hacer que todo aquello que antes estaba bajo el yugo de una sola ideología, ahora fuera un movimiento cultural em, artístico y social amplio que permitiera que el hombre se liberara a través de sus propias ideologías. Tenían un espíritu crítico, o sea, buscaban pensar más allá de lo que ocurría y se empezó a liberar la investigación científica, ¿no? Personas que no eran controlados por la iglesia empezaban a experimentar o a realizar actividades científicas que permitían pues que los conocimientos se divulgaran de una manera más amplia. Todo buscaba ser analizado y se creía ahora más en la razón para encontrar las respuestas que en lo que les decía una sola corriente de pensamiento. Se buscaba una explicación racional y científica, o sea, que tuviera bases científicas, que no fuera nada más porque así lo quiso una persona o así lo quiso un ser supremo y se acabó. Am, ¿Cuáles son los puntos que más se impulsaron durante la iluminación, el siglo de las luces? La libertad de pensamiento, de expresión, de trabajo, de estudio y de crecimiento. El concepto de la igualdad desde entonces se viene manejando como parte fundamental del crecimiento del ser humano. La fraternidad o el amor al prójimo, el estar el tener ese vínculo emocional con otros que te permita a ti seguir creciendo, ¿no? Que no resientas a los demás, sino que abraces las ideas y abraces el pensamiento que tienen y que puedas seguir adelante trabajando. La tolerancia religiosa o la libertad de culto fue algo muy importante también en ese tiempo. Ya había habido enfrentamientos previamente entre pues, los musulmanes y los católicos, eh, por cuestiones de tierras, por cuestiones de derechos, y aunque ya estaba un poquito más establecido o más normalizado el hecho de que existieran ambas religiones en el mundo, seguía habiendo cierto grado de hostilidad, ¿no? Entonces, estos pensadores buscaban que hubiera una tolerancia en cuanto a la celebración de los ritos religiosos de unos y de otros, que no estuvieran limitados a lo que podían ellos pensar o creer o hacer. Y pues que la sociedad tuviera derechos y obligaciones igualitarios, ¿no? ¿Qué es lo que se peleaba o contra qué se peleaba durante el siglo de la Ilustración? Bueno, el siglo de las luces. Se peleaba contra un poder divino del rey. En la Edad Media, en la Edad Feudal, siempre se creyó que el rey era apuntado o era descendiente o representante de Dios en el mundo y que por eso era el rey. Y muchas personas pues empezaron a utilizar eso a su favor, ¿verdad? Y en vez de apoyar a otros, pues hacían que les sirvieran, hacían que ellos hicieran las cosas a, que a los reyes les placía, ¿no? Y no veían a sus súbditos como sus iguales, sino como seres inferiores que tenían que servir. El segundo punto que se combatía eran los privilegios del clero. La Iglesia Católica había logrado obtener
un poder abrumante al grado de poder quitar y poner reyes según le pareciera conveniente. Em, Tenían ya para ese momento la Ciudad del Vaticano, que era el eje central de la fe católica, y hasta la fecha lo es, en todo el mundo, pero la ideología era más como un puesto político que como un puesto espiritual. Entonces no se tenía esa separación entre la iglesia y el poder de los reyes. Y finalmente, el otro punto al cual se le estaba peleando era el ocio de la aristocracia. O sea, que los señores nobles o la nobleza dentro de las familias de cada uno de los países no hiciera nada, que todas las riquezas que obtuvieran fueran a través de los obreros y que los obreros no pudieran quedarse con nada, ¿no? Sino que todo lo tenían que pasar pues hacia los señores de las tierras y pues eso era lo que no le parecía a las ideas de este tiempo, ¿no? Ahora, todo esto se logró a través del concepto de la enciclopedia, eh, para difundir el conocimiento y precisamente el conocimiento que difundían no complacía a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia condenó a la enciclopedia porque tenía ideas que atentaban contra el orden político y religioso y tendían a romper el orden medieval, ¿no? Entonces, la iglesia siempre estuvo en desacuerdo con las enciclopedias o con el hecho de tener una enciclopedia en casa. Era una afrenta ante Dios, pero en realidad era una afrenta a las personas que representaban en ese momento las creencias religiosas, ¿no? Que pues no era real, nada más lo tenían como un puesto político o de poder. Ahora, a la burguesía, a los hombres de dinero, ¿qué les parecía todo esto de la ideología del pensamiento libre? Les agradaba, ¿sí? Eran personas prácticas, personas que creían que era importante poder avanzar y que probablemente no lo hacían por la bondad de su corazón, sino que ellos también tenían intereses económicos investidos en esto. El hecho de que la iglesia perdiera gran parte de su poder iba a significar que ellos iban a ganarlo y que ellos iban a poder controlar a la mejor, un poco mejor la cuestión del conocimiento y de cómo utilizarlo para generar más ganancias, ¿no? Em, Eran armas básicamente para que los burgueses pudieran quitarle el poder a la iglesia. ¿Quiénes son algunos de los personajes importantes que podamos encontrarnos en el movimiento de la Ilustración? René Descartes, que escribía eh, un discurso que se conoce como el método, donde explica por qué la razón de llegar a conclusiones es importante y cómo se debe llevar a cabo el proceso de la experimentación. Y creó una idea, una ideología que se conoce como el racionalismo, que va con la frase pienso, luego existo. O sea, que no voy a hacer las cosas nada más por existir, sino que tengo que ser crítico y pensar el por qué estoy llegando a estas conclusiones, ¿no? Otra persona famosa de esta época es Andrés Vesalio. Él estudió o se desarrolló en el campo de la medicina y la anatomía del cuerpo humano. Fue una de las personas que impulsó la cuestión de la medicina forense, o sea, el estudio de los cadáveres. Y pues obviamente al estudiar a los cadáveres encontraba información sobre cómo funcionaba el cuerpo humano. Lamentablemente, como estaba atentando contra uno de los poderes de la iglesia, pues la iglesia reaccionó de manera violenta hacia que se siguieran haciendo estudios con los cadáveres, ¿no? Y los acusaba de brujería y de adoración al demonio. Entonces, Vesalio tuvo que hacer mucho de su trabajo de manera oculta, pero la información que él recolectó ayudó a que se impulsara el campo de la medicina. Voltaire, que era uno de los que habíamos mencionado previamente, él escribió el diccionario filosófico y buscó actuar en la sociedad con libertad religiosa, o sea, que todos pudieran tener una creencia propia
sin que la iglesia interviniera, ¿no? Él defendía la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa y constantemente atacó a la aristocracia, a la gente que estaba en el poder. Otra persona famosa dentro de esta época es Charles Louis de Montesquieu. Montesquieu, él escribió el Espíritu de las Leyes, como se les había comentado previamente, y él hablaba de la importancia de la democracia y de la separación de poderes. El hecho de que ahora en México y en muchos países democráticos tengamos tres diferentes poderes de la Unión, por así decirlo, viene desde esta época. El que se separara el poder legislativo o el judicial y el poder ejecutivo fue idea de él. Y esto permitía o buscaba que la gente no abusara del poder completo, sino que en consenso o en grupo pudieran responder a las necesidades de la sociedad y que no solamente una persona abusara de todo el poder. Y finalmente podemos hablar de Jean-Jacques Rousseau, que también es un filósofo francés, y él escribió El contrato social, donde hablaba de que los ciudadanos tenían igual derechos y obligaciones frente al Estado, que todos debían participar en el gobierno porque era un gobierno soberano y que se podían elegir a los representantes de manera popular, lo que permitiría pues que tuvieran ¿cómo se dice? El poder del gobernar, ¿no? Con esto concluiríamos lo que es la Ilustración y pasaríamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue otro de los acontecimientos que en 1789 provocó un cambio en la forma en que estaba organizado el mundo. De entrada, porque pues dejó de ser el imperio francés y se convirtió en la República Francesa, ¿no? Eh, Desde un punto de vista científico, destacan las aportaciones de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler, porque defendieron y comprobaron la teoría heliocéntrica del sistema solar. Antes de que estas tres personas llegaran, se creía que el sistema solar giraba alrededor de la Tierra. Con Copérnico, con Galileo y con Kepler, pues se descubrió que en realidad la Tierra giraba alrededor del Sol y que el Sol debería ser nuestro principal, bueno, considerado el centro de nuestro sistema solar, ¿no? Galileo se tuvo que retractar, aunque había comprobado todo de manera científica, tuvo que pedir perdón y eh, lo enjuiciaron y lo castigaron por parte de la Inquisición eclesiástica. Y ya hace unos años, el Papa Juan Pablo II, que era el líder en su momento de la Iglesia Católica, pidió perdón por los actos que habían cometido durante la época de la Inquisición, ¿no? Eh, Cosnay, que también surge durante la Guerra de Revolución Francesa, creó la escuela fisiocrática, que buscaba sostener la agricultura como el único medio de generar riquezas, basándose en las experiencias de Inglaterra. Lograba buenas cosechas y vendía a los países extranjeros un excelente precio. Entonces, al notar que realmente a través de la agricultura podría generar riquezas, pues otros países trataron de hacer lo mismo, ¿no? Como Francia. Durante esta época también surge Adam Smith con el libro de la riqueza de las naciones, o un estudio de la riqueza y la influencia en las naciones, algo así tiene por título el libro, y ayudaba en la cuestión económica a los países, ¿no? Surgiendo una teoría de la mano invisible, que es pues de la creación de Adam Smith, y que trataba de vincular pues todo el ciclo económico a que la necesidad misma iba a mover el dinero como si fuera una mano invisible, ¿no? Por eso se le conoce así a esa etapa. La ciencia también se modificó mucho después de la Revolución Francesa, porque permitió la investigación y originó grandes procesos y progresos en cuanto a la creación de máquinas, ¿no? Eh, Creó nuevos trabajos y permitió nuevos descubrimientos que iban a surgir o a permitir tener una vida un poco más acomodada. Y después del siglo de las luces, al haberse mejorado la situación social y al haberse abierto más de investigación científica, pues llega
la cuestión de la Revolución Francesa, pero de la Revolución Francesa y el resto de los momentos, perdón, la Revolución Industrial. Todo esto, este, lo vamos a revisar el día de mañana en la siguiente grabación. Un momento, por favor.